que me mires a los ojos, pero dame algo bueno, que tu vida es un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tanta miséria. Numa quinta-feira, no mês de julho de 2023, Daniela, Clarice e Soraya visitaram a casa da antropóloga Alejandra Rucca. Daniela e Alejandra se conheceram na REAC de 2013, a reunião de antropologia de ciência e tecnologia. Desde então, dialogam sobre temas de pesquisa, participam de eventos e publicações juntas, com diversas trocas e colaborações, até que surgiu a oportunidade da Alejandra colaborar com o Mundaréu, nos ajudando a planejar e executar essa série gravada na Argentina. Esse é o terceiro dos 4 episódios que você vai ouvir, com antropólogas, colegas e pesquisadoras argentinas, com pesquisas, temáticas e atuações marcadas por perspectivas feministas. Você pode escutar os 2 primeiros episódios em nosso site ou no seu tocador favorito. Eu sou Fernanda Mariá e o Mundaréu na Argentina já começou. No soporto tu mangazo. Basta, basta, no te escucho. Yo soy Alejandra Roca, soy antropóloga, estudié la licenciatura en antropología en la Universidad de Buenos Aires y entonces, cuando yo me recibí como antropóloga, no había maestrías en antropología, entonces hice una maestría que era de las pocas que había en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, pero aquí no teníamos maestrías. Entonces yo hice una maestría que es una maestría en política y gestión de la ciencia y la tecnología. Esa maestría es la maestría más antigua de la UBA. Y eso fue una formación casi en paralelo, porque en ese momento todavía no existía algo así como una antropología de la ciencia y la tecnología. Yo era casi una infiltrada entre economistas y sociólogos o algunos ingenieros, ¿no? Y de a poco empecé a trabajar haciéndome camino y recuperando mi propia disciplina, ¿no? Essa é a professora Alejandra Rucca. Ela nos contou um pouco sobre sua trajetória na antropologia da ciência e da tecnologia. Nós gravamos em seu escritório, que é uma sala com muitos livros. Foi um final de tarde, em julho de 2023. Além da Alejandra, também estavam conosco 2 suas orientandas, a Estefanía. Bueno, mi nombre es Estefanía Ayala. Me recibí de antropóloga también en la Universidad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Buenos Aires. Hice el profesorado, no hice la tesis de licenciatura, por lo que ahora estoy cursando, ya terminé de cursar la maestría y tendría que presentar la tesis en breve. Y a Margarita. Mi nombre es Margarita, soy profesora en antropología hace poco, porque me dieron el título hace muy poco, y estoy haciendo la tesis de licenciatura, es decir, para ustedes creo que es carrera, grado, en donación de óvulos. Escucho, ya tus versos se perdieron en lo oscuro, pero rame tu despecho, y ahora tengo que buscar outro consuelo. A gente estava interessado em saber mais sobre as pesquisas que elas fazem na área dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, e sobre a relação de orientação. A Alejandra, no papel de orientadora, e Estefanía e Margarita como suas orientandas. Mas a Alejandra nos lembrou que antes de ocupar o papel como orientadora, também foi uma orientanda. No convencía piensen que en esa época, en la maestría, prácticamente todos mis compañeros eran varones y mis profesores eran varones. Eran ingenieros y economistas que no se les ocurría que esto era un tema de la maestría, o sea, fue bastante difícil. Sara fue la coordinadora académica de la maestría y en cierta forma fue un alma mater de todas las mujeres jóvenes que cursábamos esa maestría. A Sara le interesaban los temas de género,
fue una de las primeras egresadas mujeres de la Facultad de Ciencias Exactas, ella era química. Bueno, fue una persona muy destacada en el mundo de la ciencia que ya grande, ya mayor, se dedicó a promover las carreras de mujeres en ciencia y tecnología. Y realmente fue mi directora de tesis, pero además fue como la persona que alentó, creó un seminario para empezar a tener una perspectiva de género en estos temas, que era inexistente. No mestrado, a pesquisa da Alejandra foi sobre a relação entre tecnologia e gênero. A partir de revistas populares dedicadas a mulheres, ela trabalhava com tecnologias cosméticas, as cirurgias e toda a indústria orientada para o corpo feminino. Pesquisar questões atravessadas por gênero apresentou diversos desafios. Nas palavras de Alejandra, foi bastante difícil. Ela lembrou e nos contou o quanto foi importante o papel de sua orientadora, Sara Ariete, para viabilizar sua pesquisa. Não apenas dela, como de outras mulheres cientistas. Coletivos são fundamentais para uma pesquisa feminista. Nas trocas e nas colaborações, nós criamos e ocupamos espaços. Nos fortalecemos. Essa é uma das motivações do atual projeto do Mundaréu, que está se aproximando de diversas pesquisas feministas da antropologia da ciência e tecnologia da América Latina. Vocês já escutaram um pouco desse projeto na nossa 4ª temporada, lançado no ano passado. Sara, que foi orientadora da Alejandra, foi importante para a entrada de mulheres e de perspectivas de gênero nas pesquisas de ciência e tecnologia da Argentina. Estoy hablando de los años 90. El rol que tuvo esta mujer, Sara Arrietty, la doctora Arrietty, fue tan importante para muchas que nos formamos, generaciones de mujeres que empezamos a trabajar en temas donde no había mujeres y por lo tanto no había perspectivas de estudiar el género y la política científica, la política universitaria, los indicadores de ciencia y tecnología. No existían esos temas. Alejandra seguiu trabalhando com linhas sobre corpo, tecnologia e gênero. No doutorado, ela começou a trabalhar com fertilização in vitro. E assim como Sara abriu portas para sua pesquisa, Alejandra possibilita as pesquisas de outras cientistas. A equipe de Alejandra desenvolve projetos sobre ciência, tecnologia, políticas públicas, mas estão sempre falando de processos vinculados à fertilidade y siempre envolviendo género. Y ahí hace muchos años que fuimos formando equipo. Y en ese equipo, como sucede con los equipos, ahí se fueron formando, en general, compañeras, porque en general somos chicas. Hay algunos varones que van y vienen, pero en general las chicas que terminan sus becas, sus doctorados, sus posgrados, son las chicas. A equipe da Alejandra é composta principalmente por mulheres, inclusive Estefania e Margarita, que são as orientandas da Alejandra, com quem conversamos aqui. Estefania nos contou como essa relação começou. Entré en el UACIT, en el equipo de Alejandra, en el año 2018. Entré mediante un trabajo final que hice de un seminario que había cursado con Alejandra y justo estaba abierta la convocatoria de su UACIT y bueno, no sé si le gustó a ella o a quien haya corregido el trabajo y me invitaron a participar. En ese momento mi idea era hacer la tesis de licenciatura para finalizar el ciclo. Margarita también nos contó. En realidad, así fue como me conecté con Ale, de hecho. Había hecho también la materia de ciencia y tecnología en la UBA y a mí me interesaba participar con estas temáticas. Lo que no tenía claro era cómo. Sí sabía que Ale había hecho trabajos con fertilización in vitro y eso me interesaba, pero no tenía un tema mío. Y en nuestra primera reunión, Alejandra me dijo muy tranquilamente, fue en plena pandemia esto, o sea, fue por videollamada en el 2020, creo. Dice, por videollamada me pregunta, ¿tenés tema de tesis? Yo dije que no tenía, que no se me ocurrió ninguno. Y me dijo, bueno, no es tan difícil.
conseguite un tema de tesis, porque hay unas becas que van a cerrar que son de estímulo para estudiantes. Y yo, obvio, un poco más preocupada de lo que lo estoy contando ahora, corté y me puse a buscar. E hice memoria sobre qué era lo que me interesaba en referencia a los estudios sociales de la ciencia y tecnología o qué recordaba de la materia. Y dije, donación de óvulos, como que llegó el tema. Y fue porque una vez una ginecóloga me había sugerido congelar mis propios óvulos. Porque mi mamá es menopáusica de joven, ¿cómo se dice eso? Precoz. De início, Margarita não tinha um tema para sua dissertação. Conversando com ela sobre isso, entendemos como o próprio tema de pesquisa foi sendo construído e moldado em torno dessa relação de orientação com a Alejandra. Margarita se interessou em trabalhar com fertilização in vitro, o que motivou sua aproximação com a Alejandra durante a disciplina de Ciência e Tecnologia na UBA, a Universidade de Buenos Aires. O interesse em doação de óvulos, em específico, foi despertado por uma experiência pessoal, na qual uma ginecologista recomendou a Margarita a congelar os próprios óvulos. Essa experiência permitiu uma primeira entrada em seu campo de pesquisa, como ela descreveu. Entonces, ella me sugirió a eso de mis 22 años que yo congele. Si bien no es lo mismo donar que congelar, sí había un procedimiento en común que implicaba la estimulación ovárica, ¿no? Y con eso en mente empecé a buscar. Y sí sabía que tenía la punta de mi ginecóloga, como, bueno, ella algún banco o algo debe conocer. Busqué el tema, lo presenté, obtuve la beca de incentivo para que se hace dentro de la carrera. Eso me permitió hacer el campo. Y en un principio el tema iba a ser centrarme en la donación de óvulos, vinculándolo o complejizando la idea de donación o la idea de altruismo que hay detrás de la donación, ¿no? En mi caso tenía que ver porque permitía tensionar un dualismo muy interesante que es el de naturaleza-cultura, ¿no? Porque se trata de parejas que originalmente o entre comillas, ¿no? O normalmente entre comillas, podrían tener hijos sin la necesidad de una asistencia tecnológica. En este caso, son parejas que necesitaban esto y se tensiona mucho este deber ser y la idea de deseo. Y cómo la enfermedad aparece, o el diagnóstico de infertilidad aparece en los reclamos de estas personas para poder pelear por la ley de reproducción asistida. Que esa es una historia también bastante interesante, ¿no? Que se aprueba en el país recién en el 2010, si no me equivoco, ¿no? 2010. Y todos los reclamos para esa ley muestran cómo estas parejas centran la lucha, digamos, en la idea de enfermedad y cómo está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno. Igual la sigla es ESCA. ESCA. Que es esterilidad sin causas aparentes. O sea, esa es, sí. La idea de diagnóstico es muy interesante también. Es sin causa aparente. O sea, es no diagnóstico. Un diagnóstico que tem 5. Já a Estefania queria investigar sobre tecnologia de reprodução assistida, com foco na medicalização do corpo feminino. Barriga taludel, pero seguramente ahora no se puede decir. Sí. Se dice vientre de alquiler y No podemos, Claro. no podemos decir. Sí, o sea, es muy discutida desde los feminismos el término que se utilice, o sea, el alquiler de vientre, subrogación, o sea, hay una carga teórica y política acerca de la mujer gestante, o sea, un posicionamiento que, o sea, en cómo se lo mencione, se vislumbra sería ese posicionamiento teórico-político. Bajar un poco la dimensión más económica, o sea, como invisibilizar un poco la dimensión económica que está un pago, una compensación, pero no es legal. Entonces, o sea, no se puede alquilar ni vender su cuerpo. Y ahí es donde también desde los feminismos está la crítica a hay autonomía de la mujer, decide realmente quiénes son las mujeres, por lo general son mujeres de sectores muy bajos,
pero también la decisión de ellas de decir, sí, yo quiero por 9 meses el sueldo en dólares que reciben. Pero bueno, ahí está el cruce entre esto de el feminismo, las críticas, aunque también hay sectores del feminismo que están de acuerdo en la decisión, en la autonomía de la mujer de poder decidir qué hace con su cuerpo. Stefania decidiu centrar sua pesquisa em gravidez de aluguel, especificamente pensando como essa prática acontecia em Miami, onde é legalizado, ao contrário do que acontece na Argentina e no Brasil. Essa temática é atravessada por diferentes posicionamentos políticos e pautas feministas. Yo estoy a favor de que la mujer pueda decidir qué hacer con su cuerpo, si bien obviamente reconozco que ahí hay una dimensión de clase, de raza, que está atravesando qué mujeres son las que van a decidir gestar para otros. Creo que dentro de esa marginalidad también tienen que poder decidir. Pero, no sé, pienso que siempre voy a estar a favor de lo que una decide y que creo que son esas voces las que hay que escuchar, ¿no? Hay muy pocos trabajos realizados acerca de mujeres gestantes. La mayoría se han realizado en otros países, pero no hay en Latinoamérica muchos trabajos, o por lo menos en el relevamiento que estoy haciendo, en el que se escuchen las voces de las mujeres. Stefania se posiciona a favor que as mulheres possam decidir o que fazer com seus corpos, inclusive alugar suas barrigas se quiserem. Ela reconhece que existem outros atravessamentos nessa prática, trazendo outras disputas, como as dimensões de classe e raça, por exemplo. Mas sua opinião é que o poder de decisão sobre seu próprio corpo deve ser sempre das mulheres. Stefania é motivada por escutar as vozes das mulheres gestantes da América Latina. Elas quase não têm sido tema de pesquisa. Na realidade, há pouco trabalho em geral feito sobre mulheres grávidas. Em sua pesquisa, Stefania quer justamente ouvir essas vozes. Es un poco eso. Pero bueno, la perspectiva de género, o sea, si bien la perspectiva teórica es de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, está atravesado el género todo el tiempo, o sea, es transversal en toda la temática, o sea las parejas disputando esos lugares, nuevos tipos de familia, la crianza, la maternidad, en qué lugar queda, el rol de las mujeres, la decisión de gestar para otros, el cuerpo. Entonces ahí está todas unas discusiones que los feminismos están ahí, como pasa con el trabajo sexual o la prostitución, ¿no? O sea, esto de no haber un acuerdo en referencia a las tecnologías, bueno, que es muy lejana también. O sea, desde las primeras tecnologías hasta hoy se sigue disputando esto de qué rol tiene la mujer, si las tecnologías en realidad son aplicadas y al cuerpo, o si la mujer puede formar parte de tomar a la tecnología y decir, bueno, yo decido qué hago con mi cuerpo. Y es mucho dinero para su situación y que creen que no van a poder acceder. Tem uma precariedade, né? Mas também não tem nenhuma outra solução disponível muitas vezes, né? Então não tem como... Sí, es que se reconoce que, o sea, sí está en la dimensión de clase, son mujeres pobres las que lo hacen. No siempre pobres, pero sí son mujeres que están en los márgenes, pero yo lo que escuché me parece que siempre voy a estar a favor de lo que la mujer decide hacer con su cuerpo. Sí. De hecho, a mí me lo han preguntado. Ellas me lo han preguntado y también me lo ha preguntado que la primera que me lo preguntó fue mi amiga, que ella me dijo, ¿vos gestarías para otro? Y le dije, yo después de haber sido mamá, porque ese es un requisito, tener hijo propio, tener un hijo para poder ser gestante, ese es un requisito excluyente en cualquier lugar, o sea, en todo el mundo, acá en Argentina es lo mismo, tenés que tener un hijo. Después de haber sido mamá, creo que sí puedo disociar el embarazo de todo lo que implica la crianza y la maternidad. Entonces creo que poner el cuerpo es muy diferente a todo lo que viene después. Entonces creo que sí se puede disociar eso. Stefania, que é mãe, consegue ver separadamente a gravidez da maternidade. Existe uma motivação financeira clara na decisão das mulheres que fazem barriga de aluguel.
e isso é importante de ser reconhecido. Mas Margarita complementa como é importante reconhecer também que o vazio legal cria irregularidades, que torna ainda más precaria a situación de esas mujeres. Y lo que pasa también en relación con la subrogación de vientre o la gestación por sustitución y demás, es la laguna o el vacío legal que produce ciertas como condiciones irregulares. Entonces, en el caso de la donación de óvulos, es una práctica, es un procedimiento muy complejo en el que una mujer, por ejemplo, ovula aproximadamente y más o menos 12 óvulos en un año. Bueno, con la donación o con la estimulación ovárica, lo que se lleva es a multiplicar esa cantidad para poder darlas. Y al haber este vacío legal, al haber este bache o esta falta de regularización, donde en el país, acá en Argentina, no hay una lista o un registro de donantes, sucede que el máximo de donaciones que puede atravesar una mujer son 6. Pero al no haber este registro, se reproduce. O sea, una mujer puede hacer 6 en una clínica, 6 en otra, 6 en otra, multiplicando mucho más los riesgos que serían si respetas el límite, que también es un poco polémico, ¿no? Entonces a lo que voy es que quizás es el vacío lo que no favorece las buenas prácticas en torno a estos procedimientos, más allá del riesgo en sí mismo, más allá del riesgo en la subrogación de vientre o en la donación, es también el marco de, no sé si de ilegalidad, pero de no normativa, ¿no? De no respaldo normativo en esas prácticas. Margarita trouxe exemplo de doação de óvulos. Para doar, mulheres precisam passar por estimulação dos óvulos. O máximo de doações que uma mulher pode fazer são 6. No entanto, em um país que falta regulamentação, como na Argentina, não existe um controle. Mulheres podem acabar doando 6 em uma clínica, 6 em mais outra, aumentando a sua exposição aos riscos dos medicamentos e das práticas que precisam ser feitas. Margarita acha que falta um suporte normativo a essas práticas, tanto de doação de óvulos quanto barriga de aluguel. A atividade regulatória e normativa sempre é parte dos processos de intervenções tecnológicas. Os activismos têm papel central na demanda e na produção desse conhecimento. Los activismos, las biosocialidades, digamos, forman parte de la producción de conocimiento y forman parte de lo que sería la actividad regulatoria normativa, que está siempre en el corazón también de estos procesos de intervenciones tecnológicas, porque están vinculados a leyes, a transformaciones sociales, políticas, en las que los activismos participan, demandando y produciendo conocimiento, ¿no? Si querés, generando, no presión, pero sí trabajando también en la producción de leyes, de normativas, que van a su vez a transformar la atención y la demanda en salud. O sea, es un proceso muy dinámico, donde la producción de conocimiento, ahí se ve claro el tema de los usos de la ciencia, ¿no? Cómo la producción de conocimiento está en el medio de esa circulación de un objetivo, un interés político, aliados, ¿no? Que se van sumando, cómo se van conformando también grupos que se van a oponer, pero y las formas en que la ciencia también interviene neutralizando esos discursos, llenando de contenido, poniendo palabras en los colectivos, digamos, militantes también, que necesitan de la palabra académica, científica, si querés, hasta del dato estadístico, ¿no? O la trayectoria histórica de un problema. Bueno, todo eso va nutriendo y le va dando peso, entidad a una cuestión que es política, que es la forma de
llevar esos cambios a que tengan o que se puedan plasmar en la política pública. O sea, primero la ley, después, qué sé yo, los programas, por ejemplo, como estamos trabajando ahora, los programas de hormonización, ¿no? Los colectivos trans, travestis tienen un derecho a tener una cobertura de salud integral, a tener hormonas, un plan de hormonas para que la hormonización sea controlada, que esté dentro de un protocolo médico. Se va realizando investigación biomédica en relación a esa temática, pero porque todo el proceso político de la ley, el establecimiento de programas en Ministerio de Salud, por ejemplo, el cupo, por ejemplo, hay un cupo en la administración pública laboral trans. Entonces, empieza a haber cierta mirada integral sobre un problema en donde es muy importante que estén los usuarios, pacientes, activistas, pero también, digamos, médicos, científicos, o sea, y políticos, y abogados, y forman parte de, si lo miramos integralmente en los estudios sociales de la ciencia, no podemos dejar de pensarlo así. No fue mi caso, pero por otras cuestiones que las abandoné a las usuarias, en realidad. Después lo cuento si quieren, pero ahora nos vamos. Porque también, o sea, en principio, como dije, había ido con un tema más de pensar la medicalización del cuerpo de la mujer. También era un tema agotado y de repente el acceso fue con usuarios y con usuarios que disputaban un montón la tecnología. O sea, como decía Alejandra, son personas que no es que aceptan todo, sino que están todo el tiempo interiorizándose, sí, tensionando, que también hay o sea, producen ellos mismos una comunicación acerca de la tecnología, de cómo tiene que ser el acceso, sí, de activismos, o sea, son ese tipo de usuarios. Entonces me interesó ver cómo se daba todo el aspecto normativo, o sea, la tecnología, quizás saliéndome un poco también de los médicos, sino escuchando a todo el resto de los actores, que son los que van y disputan y piden por esta tecnología, y los que también están diciendo, bueno, tenemos leyes de acceso a tal cosa, pero nosotros queremos esto, y está la tecnología y la queremos usar, y ¿por qué no nos excluyen de eso? Entonces ahí era donde a mí me interesó más entrar. Entonces es a donde tuve acceso, pero también donde pude reconocer otra mirada, otros actores dentro de la práctica. También en función de presentarme a la beca tenía como que cerrar un tema y de repente el acceso fue a este grupo de usuarios, de parejas de hombres y de varones, y la verdad que no sé, después me encantó. Porque aparte los usuarios tienen ganas de contar sus historias, tienen ganas o sea, es un colectivo que está peleando por acceder, que quieren que se legalice, que quieren que o sea, que haya una normativa, por lo tanto tienen muchas ganas ellos de contarte cómo todo es el proceso, los actores que intervienen, qué paso tenés que hacer, te brindan los contratos, o sea, en ese sentido hay pocas investigaciones y ellos tienen muchas ganas de que se cuente acerca de la práctica. Esse tipo de pesquisa de antropologia de ciência e tecnologia pode validar, dar sentido a essas demandas, vindo dos ativismos. Todas essas características agregam valor político à pesquisa. Y no me vengas con el cuento de que las minas exageramos. Com as falas delas, ficou claro o quanto o feminismo é importante e presente nas suas pesquisas sobre ciência e tecnologia. Mas a Clarissa ficou intrigada com o inverso. Qual a importância da ciência e tecnologia para o feminismo? Então, ela perguntou para Alejandra, para Estefania e para Margarita qual a importância da ciência e tecnologia ser um tema de pesquisa a partir das perspectivas da antropologia feminista.
Y yo creo que la dimensión de género atraviesa cualquier disciplina, cualquier estudio, cualquier dimensión, cualquier cuestión que vos estés trabajando, especialmente cuando vos estás observando políticas públicas de investigación, políticas universitarias. Entonces son dimensiones que se incorporaron casi como obligadas en cualquier política, ¿no? Como si vos pensás desde una cuestión de clases, una cuestión de inclusión en términos de pobreza, en términos raciales, en términos de género, en esos términos de minorías, qué sé yo. Después, minorías no son minorías, ¿se entiende? ¿Verdad? Sí, estamos a atravesar también la epistemología, entonces, en la medida en que, digamos, ya existía en los años 50, 60, un poco nuestras maestrías son producto de eso, de lo que es el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, que empiezan a interrogarse sobre la dimensión política. O sea, lo que empezó a derrumbarse fue esa idea de que la ciencia era un discurso universal y neutro y atemporal sobre la naturaleza que no interrogaba, ¿me entendés? O sea, como dice Foucault, las palabras y las cosas, que solo interrogaba las cosas, los objetos, lo inanimado, y que para las palabras estaban las ciencias humanas y el arte y la poesía. Pero la ciencia, cuando empieza a ser desmantelada esa falsa neutralidad y empezamos a ver que es una matriz eurocéntrica de conocimiento que está basada en la explotación, en la destrucción del otro, o sea, cuando empezamos a ver que la ciencia es un discurso construido en un contexto de dominación, de expansión colonial, de clasismo, de racismo, bueno, todo eso empieza a entrar la dimensión de género también a operar como un recurso crítico, es decir, bueno, la ciencia que creemos que es neutra y que es universal, en realidad es un discurso que está situado en una especie de individualismo capitalista, blanco, me sale male, varón, cis, androcéntrico, no me salía androcéntrico. Bueno, el feminismo como activismo, digamos, bueno, también va a atravesar todos los ámbitos, va a atravesar la educación, el trabajo, y también los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Pero, digamos, yo creo que por ahí puede ser que podría decirte que yo no sé si es inevitable que sean dos términos que tengan que sí o sí estar vinculados, porque dentro del equipo, incluso algunas de las otras tesistas no trabajan desde una perspectiva de género, y son mujeres, obviamente, y son feministas, pero están trabajando otros procesos que donde la variable de género no es la determinante para entender el problema. E Daniela comentou que, nesse sentido, não ter o gênero como uma questão, uma variável na sua pesquisa, não impede uma pesquisadora feminista de fazer questões importantes de uma perspectiva feminista para a ciência, não é mesmo? Sí, claro, bueno, puede ser. Creo que es como una, es como algo que es como la ideología, en un punto que vos estás hablando siempre desde este lugar. Y estás situada, estás enmarcado y tu pensamiento es desde ese lugar. Entonces, es probable, ojalá sea así, que eso te dé un aporte, una mirada más creativa o una mirada torcida, siempre mirando como desde otro lado y mirando como un lugar que antes, bueno, ojalá eso aporte creatividad y aporte una mayor lucidez o podamos advertir cosas que pueden estar naturalizadas desde otra mirada. Espero que sea así. Para mí también hay como una diferencia entre, lo voy a decir en términos de tesis, pero puede ser tener una producción científica de género a tener perspectiva de género en el trabajo que se está haciendo, ¿no? Quizás mi objeto de investigación no resulta en un trabajo de género
o que podría entrar en discusiones de género, pero sí tiene esa perspectiva porque me considero una investigadora feminista con una capacidad crítica de ver ciertas cosas o de indagar por ciertas preguntas que me hacen ruido y que naturalizaría si no tuviese esa perspectiva crítica. También en los aportes teóricos que uno tiene en cuenta y la manera en la que está, voy a decir, interpretando o construyendo el dato. Por ejemplo, justo estamos trabajando con temáticas que tienen que ver con la intervención sobre cuerpos y no son cualquier tipo de cuerpos, son... justo mi tema tiene que ver con la donación de óvulos, son mujeres quienes están siendo intervenidas. Entonces, en ese sentido, si bien no tengo una tesis de género, porque no me estoy centrando en mujeres donantes específicamente, sino en lo demás que les conté, hay una perspectiva de género que es necesaria tener en cuenta, no es el objeto. Sí, sí, aportando lo que dice Maggie, creo que el mayor capital dentro, partiendo de una posición o una antropología feminista, es la propia experiencia, ¿no? O sea, la experiencia del investigador a la hora de decidir las categorías o en la relación con los sujetos de investigación. O sea, la propia inmersión en el campo, creo que es el mayor aporte pensándolo como antropóloga feminista, ¿no? Esto de poder, en mis contactos con las gestantes o de mi propia experiencia de haber maternado, o ese proceso me permite tal vez establecer cierto tipo de vínculo y también creo que ser mujer, ser antropóloga feminista y definirme como tal hizo o estableció cierto tipo de vínculo con los propios usuarios, ¿no? Que ellos me decían que no iban a estar abiertos quizás a hablar con un antropólogo o me preguntaban a mí, vos harías, como dije, vos serías gestante, o sea, la propia experiencia como mujer, o sea, te da ese rol privilegiado de pensar quizás en el momento de análisis o de poder tener una relación con, podríamos pensar a estos otros que también han sido o han sido producto o marginados del patriarcado, ¿no? Pensándolo en términos feministas. Creo que, o por lo menos en mi caso, es más la experiencia de género, que es lo que me permite a mí tener un rol privilegiado para poder pensar la ciencia y la tecnología o con estos sujetos en el campo. Sim. Perfeito. Nós concordamos com a Stefania que, como cientistas feministas, nos permitimos criar vínculos importantes para a pesquisa. E também concordamos com a Margarita, que a posição de investigadora feminista nos dá uma capacidade crítica de ver nossas questões e fazer novos questionamentos. E como a Alejandra disse, gênero não precisa aparecer como uma questão para fazermos uma pesquisa feminista. A dimensão de gênero atravessa qualquer disciplina, epistemologias, e é também um recurso crítico. Ser uma pesquisadora feminista é um lugar privilegiado para se pensar e fazer ciência. Calla, calla ese chamullo, nuestros sueños se esfumaron como un pucho. Ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa. Me llevaste hasta el cadalso para hacerme una mueca. Sin leer feminismo, sin teoría, sin haber reflexionado previamente sobre eso, y eso es como que empezó a generar un cristal, ¿viste? Para empezar a ver de otro color las cosas que teníamos naturalizadas. Realmente, bueno, me parece que es un aprendizaje enorme. También un ejemplo ahí donde colabora desde la ciencia, las ciencias sociales, el arte, las leyes, las normas, el activismo, el movimiento, o sea, todo eso en conjunto creo que fue como algo que transformó y sigue transformando la sociedad, ¿no?
Aliadas ao nosso prisma feminista, seguimos transformando a ciência e a sociedade. Aqui na descrição do episódio você pode encontrar informações sobre nossos entrevistados. Pode ver também na nossa página mundarel.labjor.unicamp.br. A música dessa temporada é Basta, de La Empoderada Orquestra Típica, a quem agradecemos a parceria. A edição e produção musical é de Nicolas Martins, da nossa equipe da Unicamp, finalização de Gabriel Marçal e a divulgação dos episódios por mim, Fernanda Mariá, e toda a equipe do Mundarel. Nós integramos a Rádio Quero Quero de podcast de antropologia e recebemos o apoio da FAPESP, da Unicamp, da FAPDF, do CNPq e da UNB. A gente se ouve no próximo episódio, que será o último da série da Mundarel na Argentina. Até mais! Que yo ya me di cuenta. Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No te soporto más.